Buenos días, Víctor y Español. Les habla el pastor Waylon y estoy muy emocionado de verte hoy. Me alegro de que estés en la iglesia hoy. Estoy encantado de volver a estar en casa. Mi esposa y yo solo queremos decirte gracias de nuevo por tu fidelidad, por cuidar verdaderamente de nosotros, permitiéndonos tomar este corto tiempo para ir y descansar. Y ha sido muy refrescante. Realmente nos ha hecho mucho bien. Y no podríamos hacerlo sin tu ayuda y sin tu fidelidad. Y estamos muy agradecidos con ustedes. Solo quiero darles gracias a todos, no solo por ser parte de ello, pero también a los increíbles líderes y pastores que los han guiado a través de todo este proceso, el pastor Néstor y Nivea. Y solamente estoy tan emocionado por lo que Dios está haciendo en español. Ustedes son una parte importante de la visión que Dios ha dado a esta casa. Y esta mañana solo quiero compartir con ustedes tal vez un poco de una palabra que creo que el Señor me dio, realmente para este cuerpo, para esta temporada, a medida que volvemos a ella. Y realmente esto me sucedió casi al final de mi sabático, donde yo había tenido una especie de descanso físico y mentalmente descansado y emocionalmente descansado e incluso espiritualmente refrescado. Y de repente me encontré un día, estaba sentado en una playa y estaba orando y meditando ante el Señor. Y de repente el Señor me trajo a este momento, y así es como me sentí que Él puso en mi corazón. Me dijo, quiero que ahora pidas por la montaña. Vamos, mira a tu vecino y pide por la montaña. Y sabía exactamente la referencia de la escritura a la que el Señor se refería cuando me dijo esto. Porque si sabes algo de la Biblia, y si no lo sabes, no pasa nada. Nos alegramos de que estés aquí. Si te quedas, aprenderás sobre la palabra de Dios. Pero la realidad es que sabía exactamente a qué se refería cuando dijo esa frase, pedir la montaña. Es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de los Números, se encuentra en el libro de Josué, pero en realidad es una historia de un hombre llamado Caleb. Y Caleb es este líder entre la nación de Israel. Ahora, hay tantas cosas dentro de su historia que no alcanza el tiempo para entrar en detalle, pero quiero que entiendas que en primer lugar, la primera oportunidad en la que realmente llegamos a conocer a Caleb fue cuando la nación de Israel llegó por primera vez al borde de la tierra prometida y decidieron que iban a enviar a los 12 espías, y estos 12 espías iban a dar un informe de lo que había delante de ellos. Y por supuesto, al salir regresaron con informes increíbles sobre la grandeza de la tierra. Pero al mismo tiempo volvieron con este desánimo y esta especie de mala perspectiva, por así decirlo, además de miedo y ansiedad, y dijeron, no hay manera en la que podamos entrar en esta tierra. Bueno, nos encontramos con Caleb en este momento, y Caleb es uno de los hombres, Josué y Caleb, que tienen un informe diferente. Su informe es simplemente este. Escucha, es un buen lugar. Dios nos la ha dado y creemos que podemos subir y tomar la tierra. Y así al mirar la vida de Caleb esta mañana, miramos esta frase, pídeme la montaña. Y me gustaría leer Josué 14. Ahora, esto ocurre más o menos años después, en realidad. La Biblia registra 45 años después de ese primer relato, que ahora han llegado de nuevo al lugar de la tierra prometida. Y estoy muy agradecido de que Dios no se dé por vencido cuando no lo hacemos bien la primera vez, sino que Él redime todas las cosas, que Él hace que todas las cosas trabajen para bien. Y puede que esté sentado aquí diciendo, hombre, he fallado, he tomado algunas malas decisiones, pastor. No hice lo que debería haber hecho, he sido desobediente. Escucha, nunca es demasiado tarde para que te pongas en línea con Jesús y lo sigas y le permitas redimirte y traerte de vuelta al lugar de cumplimiento de su promesa y su destino para ti. Ahora, Caleb y la nación de Israel, Moisés ya había fallecido y Josué está allí, y ahora están entrando a la tierra prometida. Y esta vez va a ser diferente. Esta vez entran en la tierra y comienzan a conquistarla. Ahora Josué capítulo 14 es donde quiero retomar la historia. Es después de que han pasado por su primera serie de conquistas y están empezando a dividir la tierra de la manera que Dios les había dicho que hicieran. Y Josué 14 dice esto. Caleb está hablando. Dice, así que dame todo el país. Otra traducción dice, dame esta montaña. Pídeme esta montaña, dijo Dios. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está contigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo.
Verás, Israel había intentado, pero fracasó en entrar debido a un mal informe. Y ahora Caleb y Josué están de nuevo en este momento divino al que Dios los había traído. Y ahora están decididos a pedir de nuevo que se cumpla la promesa de Dios, la montaña de Dios cumplida en sus vidas. Verás, a veces tienes que entender. Vemos que, por ejemplo, Corintios nos dice que la nación de Israel, la historia de Israel nos fue dada para que aprendiéramos a no desviarnos y a no perseguir nuestros propios deseos de la manera en que ellos lo hicieron. Así que cuando mira su historia, una de las cosas que vemos es que en nuestras vidas, cuando nos negamos a operar en la fe o en la obediencia a Dios, nuestras decisiones pueden a veces incluso retrasar las promesas de Dios. O incluso, como dice Pablo, dice, no quiero ser descalificado. Por eso a veces podemos tomar decisiones que nos descalifican. O en este caso, retrasan la entrada a lo mejor de Dios. Pero a través de todo esto, es lo que quiero que entiendas, Caleb se mantuvo firme, se superó, y en última instancia, la Biblia nos dice que se adueñó completamente de la promesa que Dios le había hecho. Ahora, no sé ustedes, pero cuando veo a alguien así en las escrituras, que superó, no sé, hay alguien aquí que quiera superar con lo que sea que esté luchando, con lo que sea que lo esté estresando y luchando, ¿quieres superarlo? ¿Quieres poseer las promesas de Dios para tu vida? ¿Quieres ser capaz de ser fiel hasta el final? Amo a Caleb, porque en ese entonces tenía 85 años de edad. Pero la Biblia dice que el mismo espíritu, la misma fuerza que tenía cuando era un hombre de 40 años seguía en él. Eso significa que aguantó en medio de situaciones difíciles, en tiempos difíciles. Y sé que si eres como yo, ves hombres así en la Biblia y piensas, hombre, ese es el tipo de persona que quiero ser. Quiero superarlo, quiero poseer, quiero ser fiel al llamado de Dios. Así que simplemente la pregunta es, ¿por qué o cómo fue capaz de superar y soportar todo este desánimo? Quiero decir, podrías pensar por un segundo, solo ten paciencia conmigo, solo piénsalo por un segundo. Eres Caleb y estás dando un buen informe la primera vez, hagámoslo. Podemos tomar la montaña, y a causa de la desobediencia e incluso de la rebelión, los envían al desierto en conjunto. Y Caleb, quiero decir, piensa en Caleb caminando por el desierto. Habría sido tan fácil para él desanimarse y tan fácil para él amargarse o enfadarse con la gente que le rodeaba pensando, es tu culpa que tenga que caminar por este desierto. Si hubiéramos obedecido a Dios, todos estaríamos ahora en la tierra prometida. Pero no se amargó, no permitió que eso lo quebrara en el sentido de renunciar a su fe. Pero ¿cómo es y por qué es? Y encontré en el capítulo 14 de Números una declaración que Dios hace sobre Caleb que creo que es muy significativa. Dice esto, sin embargo, mi servidor Caleb, Dios está hablando, tiene una actitud diferente a los demás. Que alguien diga un espíritu diferente. Él tiene una actitud diferente. Él se ha mantenido fiel a mí. Hay tanto que aprender esta mañana. Tú puedes superar, puedes poseer, puedes ser fiel y verdadero hasta el final, pero tiene que haber un espíritu diferente en ti y tienes que estar dispuesto a seguirlo completamente. Dice, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión. Verás, Caleb era un hombre con un espíritu diferente. Y voy a decirte esta mañana mi oración para ti. Mientras pensaba en ti y oraba por ti, Dios levantó una iglesia. Levantó a Victory Español, llena de gente que tiene un espíritu diferente, que te sigue Dios Santo, que tiene un espíritu diferente. Es interesante esta palabra, espíritu, porque en algunas traducciones dice que tenía una actitud diferente. Ahora, el problema con eso creo que un poco es cuando pensamos en la actitud. Pensamos únicamente en eso, que es nuestro. Ya sabes, mi actitud, y aunque creo que tu actitud es muy significativa, has oído el viejo dicho de que la vida es un 5% de lo que ocurre y un 95% de actitud sobre lo que te ocurre en la vida en cuanto a éxito o fracaso. Pero la verdad es esta, va un poco más allá de tener una buena actitud. Sí, debes tener una buena actitud. Debes buscar siempre tener una gran actitud. Pero la realidad es que esto es un poco más profundo porque se trata realmente de un espíritu diferente, que para mí significa lo siguiente. La palabra espíritu es el mismo aliento. Hay algo diferente dentro de ti que te hace ser capaz de resistir y ser fiel, que te hace superar, que te hace poseer en esta etapa de vida. Así Caleb tenía un espíritu diferente sobre él.
El Señor levanta una iglesia llena de gente con un espíritu diferente que cuando la gente se acerca a ti, solo pueden decir, hombre, hay algo diferente. No se trata solo de actitud, hay algo significativo y diferente en ti. Pero al observar a Caleb, hay algunas cosas que me llamaron la atención y que creo que son probablemente comunes entre todas las personas con un espíritu y una actitud diferentes. Lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Ven las cosas de forma diferente a los demás. Ven las cosas desde una perspectiva diferente a la de los demás. Como compartí con ustedes, cuando Caleb era un espía enviado a la nación de los cananeos para espiar la tierra, Caleb no vio todo lo negativo, sino que vio las promesas de Dios y la posibilidad de que se cumplieran. Quiero leerte este relato porque creo que es muy poderoso. Tiene mucho que decirnos en Números. Si tienes tu Biblia, puedes seguir adelante y agarrarla. Agarrar tu teléfono, lo que sea que estés usando para leer la Biblia y estudiarla esta mañana. Números capítulo 13, versículo 27. Solo quiero leerles algunos versículos que creo que nos ayudan a entender lo que él vio era diferente. Verán, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Quiero decir, no sé si recuerdas cuando eras un niño e ibas a la escuela dominical y tenían los franelógrafos. Todo el mundo recuerda un franelógrafo. Y tenían esta imagen de estas enormes uvas que eran tan grandes como tu cabeza. Y los traían en esta especie de palo porque eran muy abundantes. Y aquí este versículo está diciendo, aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, alguien diga sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Alguien diga, oh no. Y además de eso, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en Negev. Y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Toda esta lista de personas que son impíos, perversos, que han rechazado a Dios, el Dios de Israel. Y entonces dice, están todos allí. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero ahora escucha lo que dice Caleb. Él ve algo diferente, dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. Sí, ya sé que ahí hay gigantes. Sí, lo sé, hay muchos. Sé que hay muchos de nuestros enemigos que están allí, pero tenemos que irnos ahora mismo. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro que podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Literalmente lo que estaban diciendo es, todos eran gigantes, todos eran enormes. Éramos insignificantes a sus ojos. Y continúan diciendo, todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Esto es lo que quiero que vean. Que las personas que tienen un espíritu diferente ven las cosas de manera diferente. Me encanta la escritura, es increíble cuando se piensa en ello. Quiero decir, la mayoría de la gente está viendo estos gigantes y viendo los problemas y todas las dificultades. Pero esto quiero que entiendas de Caleb. Es un tipo que ve las cosas de manera diferente. Tiene un espíritu diferente que le hace ver las cosas de otra manera. Cuando los demás veían las fortalezas y los gigantes y todo lo negativo y las cosas que no podían hacer, las cosas que no iban a suceder, lo que Caleb vio fue la promesa de Dios para ellos en su vida. Lo que Caleb vio fue lo que Dios les había prometido, pero pensaron que era imposible. Sabes, tú podrías estar sentado aquí hoy y pensar, hombre, me gustaría poder servir a Dios así. Ojalá pudiera atar eso. Me gustaría poder ser obediente, me gustaría poder acabar con esta adicción. Ojalá pudiera desear que mi matrimonio se restableciera. Me gustaría poder llevar a mi familia a servir a Dios. Y aunque todo eso es deseable, el problema para algunos de nosotros es que creemos que es deseable, pero es imposible. Y porque lo estamos viendo de esa manera, lo que sucede es que nos estamos perdiendo de lo mejor que Dios ya te ha prometido, lo que Dios ya ha prometido darte. Lo veían como algo deseable, pero no rentable.
Pero la diferencia en Caleb fue como él lo vio, no solo como deseable, sino que dijo esto con Dios: todas las cosas las podemos hacer. Con Dios todas las cosas son, de hecho, no solo posibles, sino incluso probables si nos las ha prometido. Al ver esta historia, lo que hay que entender es que la regla de la mayoría no es siempre correcta. Vivimos en un mundo que se dedica al liderazgo de la mafia, por desgracia. Y hay que entender que la mayoría de las veces, la mayoría no tiene razón. Quiero decir, en algunos casos, claro que sí, pero te voy a decir que la mayoría de esa regla no siempre tiene razón, a menos que esa mayoría esté cerca de Dios y obedezca a Dios. Esa es probablemente la excepción cuando veo que la mayoría probablemente sea precisa y correcta. Y entiendan que vivimos en un mundo en el que existe la tentación de seguir a la mayoría, de dejarse llevar por la corriente y hacer todo lo que el mundo hace. Pero tienes que entender que, al igual que con Caleb, la mayoría estaba totalmente equivocada y la minoría tenía razón. La mayoría había cedido a estas vanas imaginaciones. Tomaban decisiones basadas en el miedo. Puedo decirte que Dios nunca va a honrar una decisión basada en el miedo. Y entonces esa decisión basada en el miedo, esa imaginación vana, ¿qué quiero decir? Bueno, ellos eran como gigantes y nosotros como saltamontes, ¿lo ves? Habían empezado a verse a sí mismos como menos de lo que nos dice la Escritura. Como un hombre que piensa en su corazón, así es él. La realidad es que la forma en que vemos las cosas a menudo va a determinar cómo respondemos. Escucha, Caleb vio gente grande, pero vio a un Dios más grande. Vio una tierra deseable, pero no solo una tierra con ciudades y gigantes. Vio una tierra que realmente fue prometida por Dios para ser su herencia. Y así, al ver esto, entiendes que las personas con un espíritu diferente ven las cosas de manera diferente. No sé tú, pero a veces miramos nuestros problemas y nuestras circunstancias y empezamos a preocuparnos. ¿Hay algún preocupado en la sala? Vamos, levanta la mano, no vamos a juzgar, no vamos a juzgarte. Pero somos preocupados, ¿no? ¿Qué significa preocuparse? Preocuparse es, ya sabes, tu mente tratando de elaborar una solución donde no puede hacerlo. Y como no hay solución, empezamos a preocuparnos. Y esa preocupación a menudo está relacionada con lo que yo llamaría imaginación vana. La imaginación vana se trata acerca de, ya sabes, te daré un ejemplo. Cuando mis hijos tardan 15 minutos más en llegar a casa de conducir de la escuela y de repente en mi mente me imagino que tal vez murieron en una zanja, volcaron el coche. Y eso es lo que suelen hacer los padres. Nos preocupamos, nos sobrepreocupamos. Y mientras consideraba esta tendencia en nosotros de preocuparnos a creer un mal informe que el enemigo trata de poner en nuestras mentes, que en lugar de tratar de creer eso, déjame decirte algo, si lo has hecho, quiero ayudarte. Tengo buenas noticias para ti si eres una persona preocupada. Si tienes esta lucha con la preocupación, buenas noticias para ti. Si puedes preocuparte, entonces puedes meditar. ¿Qué quiero decir? Josué dice: si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche y tenemos cuidado de hacer lo que está escrito y de no apartarnos de ello, entonces tendremos éxito en todos nuestros caminos. Escúchame, tu capacidad para preocuparte me dice algo. Me dice que tienes la habilidad de meditar o considerar las cosas buenas de Dios en vez de enfocarte en la preocupación que el enemigo trata de poner en ti. El miedo. Escucha, en lugar de tener miedo, puedes confiar, porque puedes preocuparte y puedes volverte temeroso. Escucha, si tienes esa habilidad, me dice que tienes la capacidad y la habilidad de simplemente cambiar el enfoque de ese ejercicio y el uso de tu energía. En lugar de centrarse en la preocupación, ahora puedes empezar a centrarte en confiar y tener fe y creer en Dios y mantenerlo en su palabra y someterte. Verás, cuando ves a Caleb, te das cuenta que en lugar de ser uno de los que se preocupaba por esos gigantes, tomó la decisión de que iba a centrarse y meditar en las promesas de Dios de que la tierra ya estaba allí. Sabes, esta es la cuestión. ¿Cómo fue capaz de hacerlo? ¿Sabes, pastor? ¿Cómo se transformó? Esta preocupación que tengo, esta tendencia consistente a preocuparme y tener miedo y ansiedad. Y te digo que la preocupación genera ansiedad. Muchas personas que luchan contra la ansiedad intentan tomar medicamento para tratarla. Y la verdad es que la medicación nunca abordará el problema de fondo de nuestras vidas. Así que, ¿cómo hago para lidiar con esto? Bueno, me encanta lo que dice la escritura sobre Caleb. Él tenía un espíritu diferente, pero ¿por qué fue capaz
¿Por qué fue capaz de mantenerse centrado cuando la mayoría se equivocó? Y creo que simplemente se encuentra en la siguiente declaración. Dice, me siguió plenamente. Es interesante. He estudiado esto un poco. Literalmente lo que significa es que Caleb caminó detrás de Jehová. Que literalmente se alineó y siguió a Dios. Esto es lo que entiendo. ¿Qué partes tuyas se están saliendo del camino? ¿Qué partes de ti, en vez de seguir a Jehová, en vez de seguir a Jesús, en vez de confiar en Dios y decir, ¿sabes qué? Te sigo a ti, Dios. Escucha, si las cosas sucedieron, no esperaba que sucedieran, no pasa nada. No tiene por qué gustarme, pero te sigo. Y como te sigo, puedo confiar en ti. Porque te sigo, Dios, puedo confiar en que me protejas. Puedo confiar en que cuidas de mí. Puedo confiar en que me proveerás. ¿Qué? No vi todo esto, no vi gigantes, no vi fortalezas, pero la realidad es que estoy en línea contigo. Y como Caleb tenía un espíritu diferente y seguía plenamente a Jehová, tenía la capacidad de ver las cosas de manera diferente. Escuchen lo que dice, vean su reacción cuando vio que ellos tenían miedo, porque él seguía a Jesús. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Los veía vulnerables, no los veía como gigantes. Los vio desprotegidos, dijo, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ve la gente con un espíritu diferente, ve las cosas de manera diferente, pero las personas con un espíritu diferente también se niegan a olvidar. ¿Y qué quiero decir? Caleb y la mayoría de Israel a veces. Es interesante que recuerden cómo Dios los había librado de otras situaciones, pero ahora están en un dilema y han olvidado lo fiel que Dios había sido con ellos en el pasado. Los ha liberado de Egipto, de plagas por medio de señales y maravillas. Los liberó del faraón a través del Mar Rojo. Los ha librado del calor y del hambre y de la sed. Todas esas cosas que Dios ha hecho por ellos. Pero el problema es que se olvidaron. Verás, una persona con un espíritu diferente se niega a olvidar la bondad de Dios, porque esto es lo que quiero que sepas. La fidelidad de Dios en tu pasado es una prueba de que te será fiel ahora y en el futuro. Escucha, si Dios ha sido fiel a proveer en el pasado, es porque Él es quien es y no ha cambiado. Pero ¿quién es Él? Él es uno que ama, que cuida, que cubre, que guía, lidera, que protege a todos sus hijos. Ya ves, se olvidaron. Se olvidaron de las cosas que Dios había hecho. De hecho, esta sería mi versión. Ellos en realidad se olvidaron de su canción. Siento que esta mañana hay algunos de ustedes sentados aquí, están como, ¿qué quieres decir? Se olvidaron. Pero la verdad es que has olvidado tu canción. Has olvidado la canción de la alegría cuando estabas a salvo por primera vez. Has olvidado la canción de la libertad que cantaste cuando fuiste liberado y que fuiste liberado del pecado, y que olvidaste el canto de agradecimiento a Dios por su provisión y el trabajo que te dio. Te olvidaste de la canción que cantabas siempre que estabas tan lleno de la bondad y la realidad de la provisión de Dios en tu vida, que te olvidaste de tu canción. La verdad es que ellos se olvidaron de su canción. Lo que quiero decir es que si vuelves al capítulo 15 del Éxodo, te voy a leer esto, solo una parte. Puedes leerlo todo por ti mismo. Empezaré con el versículo 1 y dice, la gente, esta es la canción que están cantando. Se llama la canción de Moisés, la canción de Israel. Mientras salen de Egipto, cantan este cántico. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Literalmente se están inventando una canción sobre lo que Dios acaba de hacer visiblemente delante de él. Ahora quiero saltarme más adelante porque han cantado una canción sobre lo que han visto, pero ahora están a punto de cantar una canción sobre lo que verán. Eso es más fácil de decir de lo que crees. Ok, verso 14, ¿qué dice? Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. ¿Entiendes lo que dicen? Dicen que la gente de Canaán, la gente a la que vamos, ya tienen miedo. Ya están aterrorizados porque los habitantes de Canaán, dicen literalmente, se han desvanecido. Esto es lo que solían cantar. Terror y espanto cae sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra.
hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú los traerás y lo plantarás en tu propio monte. El lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Lo que quiero que entiendas es que habían olvidado la canción que cantaban de la liberación de Dios y la libertad de Dios, y habían olvidado la canción de fe que tenían diciendo a Dios: tú me librarás, tú cuidarás de mí. Dios siempre ha sido fiel. Eres un buen Dios, confío en ti, pero olvidaron su canción. Y porque se olvidaron de su canción, se olvidaron de su promesa. Porque se olvidaron de su promesa, se encontraron llenos de miedo y ansiedad y preocupación. Es interesante, no hace mucho tiempo, realmente justo antes incluso del año sabático, comienzo a pedirle al Señor mientras estaba, ya sabes, descansando e incluso una noche yendo a dormir. Dije: Señor, solo quiero que me des una canción. Quiero que me lo recuerdes, porque muchas veces nuestra adoración, nuestra alabanza es el punto de entrada a la presencia de Dios. Y algunos de ustedes, porque han olvidado su canción, han olvidado la presencia de Dios, porque han olvidado cómo cantar, bailar, celebrar y llenarse de alegría y asombro y maravilla, y cantar una canción de amor a Dios. Has olvidado lo mucho y lo importante que es. Has olvidado su presencia. Y una vez le pregunté a él: ¿me darías una canción? ¿Podrías llenar mi corazón con una canción? Porque creo que la adoración es una canción. Es como la entrada, la puerta a su presencia. Es interesante que me despertara y de repente tuviera canciones que estaban en mi corazón, canciones que realmente diría que estaban en mi espíritu. Simplemente se mantenían. Algunas de ellas eran canciones muy antiguas. Si las cantara ni siquiera las conocerías. Se podría pensar que son canciones nuevas y geniales. Eso es genial, pero no es así. Han estado por largo tiempo. Pero empiezo a pensar en el significado de la canción del canto. Así que escucha lo que dice la Escritura sobre tu canción. El Salmo 42 dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. ¿Puedo decirte algo? Me encanta lo que dice Job. Dice que Dios es el creador de las canciones en la noche. No sé a qué te enfrentas. No sé dónde está el problema, pero te voy a decir, en la noche más oscura, Dios dice: quiero darte una canción, pero no te olvides de la canción cuando el sol sale, o cuando se pone un poco más intimidante o se pone un poco más difícil. No olvides la canción que te regalé, verás. Israel había olvidado su canción, y porque habían olvidado su canción, habían olvidado a Dios. Salmo 149, versículo 5 dice: que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Literalmente la Escritura dice que cuando estés acostado y te despiertes en la mañana, comienza a pedirle a Dios que te dé una canción. Canta una canción de alabanza y ni siquiera importa si puedes cantar. No digo que haya que cantar fuerte, puedes estar tranquilo para no despertar a la gente, pero tienes que empezar. Y literalmente quiero decir, algunos de ustedes esta mañana en la oscuridad de la noche, tienes que recordar la canción que Dios te ha dado. Necesitas recordar las veces que Dios te ha encontrado y ha habido una canción. Porque si olvidas las promesas de Dios, olvidas el pasado donde Dios te proveyó. Si te olvidas de la canción, entonces te olvidas de Dios. Verás, Caleb, ¿por qué tenía un espíritu diferente? Recordó lo que Dios había prometido. Me encanta esto, y mi último punto es simplemente este. Es mi punto de vista que la gente con un espíritu diferente piden por la montaña. Pidiendo por la montaña, ¿qué quiero decir? Josué 14, vuelvo a ese verso: así que dame la zona montañosa que el Señor nos prometió. Él se acordaba y estaba pidiendo porque se acordaba. Él no se olvidó. Recordó que Dios había dicho: te voy a dar este lugar, Caleb. Te recordarás que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como dijo el Señor. Verás, las personas con un espíritu diferente no huyen de las situaciones difíciles, sino que se apoyan en ellas. Escucha, tienes que entender la montaña. Todo el mundo entiende que en una pelea quieren tener el terreno elevado, porque significa que es más fácil luchar contra alguien que está por debajo de ti, porque tienes una ventaja. Pero si estás luchando una batalla cuesta arriba, no solo estás extendiendo la energía para ir cuesta arriba, sino que tienen el terreno elevado sobre ti. Pero me encanta lo de Caleb porque tenía un espíritu diferente. No era el tipo de persona que se echa atrás ante una situación difícil. Sé que tú puedes estar pasando por una situación difícil, y nuestra tendencia es llegar a estar, ya sabes, tan abrumados que cedemos a la lástima y a la preocupación y a la ansiedad. Pero estoy aquí para decirles esta mañana que hay algunos puntos altos. Hay algunos lugares a los que Dios te ha llamado. También que está diciendo: si me pides la montaña,
Si vas tras la montaña, te daré la montaña. Ahora el problema es este, verás, la montaña no solo era un lugar donde la tierra era fértil y donde todo crecía, no solo era un lugar donde había tremendas vistas y un hermoso paisaje que rodeaba, sino que la montaña era también el lugar donde había fortalezas, ciudades fortificadas y gigantes. Así que entiende esto esta mañana. A veces vas a pedir las montañas sabiendo que la montaña te trae un gigante también. ¿Puedo decirte que el enemigo siempre pondrá gigantes donde Dios quiere que vayas? Permíteme repetirlo. El enemigo siempre se asegurará de un enorme, gigantesco e intimidante problema y un gran dilema aparezca donde te llama Dios a ir, porque si puede intimidarte y crear miedo, te echarás atrás y tomarás el camino fácil en lugar de ir a la montaña. Así que como sabrás, Caleb, esto es por lo que era tan diferente. Él vence, él posee, él dice, dame la montaña. Entiendo que es donde están los descendientes de Anac. Entiendo que los gigantes están allí. Pero ese es el lugar que Dios me ha dicho que es mío. Y voy tras lo que Dios me ha llamado a ir. No voy a retroceder y tomar el camino fácil. A veces nos quedamos tan atrapados que solo queremos que sea fácil. Escucha, no se puede crecer con facilidad. Nunca has aprendido la perseverancia por la vía fácil. Nunca has aprendido la fe por la vía fácil. Nunca has aprendido a superar a través de lo fácil. Solo has aprendido en los momentos difíciles y en los escenarios de montaña. Y así, si hoy hay una montaña frente a ti, entiende que es por una razón. El enemigo está poniendo gigantes, intimidación y miedo frente a ti, pero Dios lo ha puesto delante de ti porque quiere que poseas y superes la montaña que te ha prometido. Me encanta lo que dice Salmos capítulo 2. Y voy a cerrar con esto. Tan solo pídelo, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra, como posesión tuya. Ahora, entiendo que se trata de una promesa profética mesiánica. Creo a Jesús y luego, en última instancia, a nosotros, como su iglesia, que debemos pedir la montaña. Como dije en esa playa mientras pasaba un rato con el Señor, me dijo, quiero que pidas la montaña, no quiero que te eches atrás ante lo difícil. No quiero que busques la salida fácil y no quiero que te sientas intimidado. Escucha, cuando sientas resistencia, eso puede ser muy bueno. No busco la resistencia solo por el hecho de resistir, pero entiende, si estás sintiendo que hay algunos gigantes, algunas preguntas grandes, problemas, algunos faltantes, preocupación, algún potencial para el miedo en esa dirección, probablemente te estás dirigiendo en la dirección correcta, porque el enemigo va a asegurarse de que los gigantes estén allí. Pero me encanta este versículo porque nos dice que solo hay que pedirlo. Solo hay que pedir por la montaña. Sé que estamos tan tentados a mirar las dificultades de la situación, pero él dice, mira, solo pídelo. Te lo daré como herencia y te daré el mundo como posesión. Escucha, es interesante. Hay una diferencia entre una herencia y una posesión. ¿Entiendes eso, verdad? Una herencia. Verás, mis hijos, lo sepan o no, tienen una herencia. Hay cosas que si nos pasara algo a mí y a mi esposa, Dios no lo quiera, tienen y hay cosas en su sitio que son legítimamente suyas. Así que se podría argumentar que esta herencia ya es suya, pero la diferencia es que aún no lo poseen. ¿Lo ves? Es una herencia, pero no la poseen ahora. Dentro de unos 100 años, cuando muramos, la realidad es que pueden tener una herencia, pero en algún momento tienen que ir al abogado, a los bancos, y puedo decir, oye, tienes $1,000,000 como herencia, pero hasta que no vayan a firmar los papeles y participen en el proceso, ¿me sigues? Esa herencia solo será una idea etérea en lugar de una realidad en su vida. Y estoy aquí para decirte hoy que Dios dice, pídeme la montaña. Pero está llegando un punto en el que lo que veo sobre Caleb es que no solo se dio a la fe, aunque era un hombre de fe, siempre fue también un hombre que se ocupaba. Era un hombre de acción, que lo ocuparía y saldría a hacer el trabajo de poseer el lugar. Esa era su herencia. Así que tienes que entender, hay un momento en el que tenemos que, sí, empezamos en la fe, sí, empezamos en la oración, sí, empezamos absolutamente. Empezamos sabiendo que todo empieza y termina con Él, que en Él y por Él todos tenemos nuestro ser, tenemos nuestra propia vida,
Todo viene de Él. Pero hay un punto en el que Dios dice, ahora quiero que te mudes a tu posesión en lugar de solo vivir en tu herencia. Y para algunos de ustedes esta mañana, podrían recordar esta mañana que Dios les ha dado la herencia de la salud y la plenitud y la provisión y la prosperidad y la bendición. Y Dios les ha dado la herencia. Te ha prometido cosas. Y la realidad es que ahora es el momento de poseer, de pedir la montaña y de empezar a entrar en la posesión. Pero escuchen bien, esto es lo que dice Santiago. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Verás, el problema para muchos de nosotros es que estamos llenos de fe en este momento, pero dentro de 15 minutos estamos como, bueno, no estoy seguro de eso. Dios dice que no lo dude. Asegúrate de que cuando pides esto, lo haces con fe, no con dudas. Dice, porque una persona que duda, escúchame, cuando yo dudo, cuando digo, bueno, no estoy seguro de que ese sea Dios, bueno, no parece que vaya a suceder. No parece que haya algunas cosas que se interpongan en mi camino. Parece que hay problemas, parece que no tengo suficiente y empezamos a centrarnos en lo que la mayoría se centra. Lo que pasa es que dice, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Alguna vez has conocido a alguien que un día está dentro, al día siguiente está fuera, al día siguiente está y va a hacer esto, y al día siguiente está como, ¿dónde se fueron? Y la razón es que lo que han pedido no lo pidieron con fe. Y permitieron que el miedo y la preocupación superaran su fe. No se esforzaron a seguir. ¿Sabes qué? Voy a seguir creyendo lo que es. No es mi trabajo gobernar los resultados. Eso depende de Dios. Mi trabajo es tener fe y creer y obedecer y seguir plenamente a Jesús, seguir a Jehová. Mi trabajo es ver lo que Él ve y decir lo que Él dice. Y no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor, pero puedo pedir con fe y confiar en que Dios va a guiarme y Dios va a entregarme lo que me ha prometido. Así que mientras ustedes están acá esta mañana, solo quiero pedirles a todos que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Y te haré una pregunta muy sencilla esta mañana. ¿Cuál es la montaña que te tiene preocupado? ¿Cuál es ese lugar en tu vida que en realidad has estado evitando porque no estás seguro de tener lo que necesita para superarlo? Ese lugar en tu vida tal vez es un matrimonio que sientes que está terminado, que está muerto. Es que es un lugar muerto y es demasiado intimidante ir allí. Es una adicción en tu vida. Es lo que he intentado, pastor, y no puedo librarme. Lo he intentado y no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Escucha, te diré esta mañana que voy a desafiarte. Siento que el Señor me ha dado una palabra. Tienes que volver a pedir la montaña. Tienes que pedirle a Dios que te entregue la montaña de nuevo. ¿Qué te tiene temeroso y dudoso? ¿Qué te intimida hoy? ¿Qué es lo que te intimida? Quizás el llamado de Dios a tu vida te intimida. Esta mañana te diré que es el momento de pedir y creer a Dios. O tal vez haya alguno de ustedes que esta mañana haya olvidado su canción. Has perdido tu alegría, has olvidado la canción. La alegría del Señor es nuestra fuerza. La Biblia dice, creo, que a veces las personas alegres son personas con una canción en su corazón, una melodía en su corazón. Has olvidado tu canción o tal vez necesitas ver algunas cosas de manera diferente. Tal vez te has dejado llevar por la visión de la mayoría y necesitas dar un paso atrás y decir, Dios, ¿podrías poner un espíritu diferente en mí que vea las cosas de manera diferente? ¿Podrías poner un espíritu diferente en mí esta mañana? Eso va a transformar mi forma de ver y mi forma de hablar. ¿Podrías poner un espíritu diferente en mí que pida con fe y sin dudar y confiando en ti, Dios? ¿Pondrías un espíritu diferente en mí? Creo que Pablo y Silas en la cárcel, siendo perseguidos por su fe en medio de todo ese dolor y agonía, comienzan a cantar. La Biblia dice que a medianoche y ese canto trae un milagro. Escucha, ¿qué es lo que necesitas pedirle a Dios? Pídele a Dios tu montaña esta mañana. Creo que hay momentos, creo que esta mañana es uno de esos momentos en los que llegamos a su presencia y tenemos un momento en el que decimos a Dios, ¿me darías sanidad? ¿Me darías libertad? ¿Me darías la liberación que necesito? Y en unos momentos vamos a dejarlos ir para que vayan a las salas del ministerio, para que la gente ore por ustedes. Y quiero animarte a que lo hagas. Creo que es muy importante, pero esta mañana puede que algunos de ustedes digan, ya saben, todo esto de servir a Dios parece deseable, pero creo que es imposible. Y déjame decirte que esta mañana Dios quiere poner un nuevo espíritu, su espíritu dentro de ti, el Espíritu Santo que puede guiarte y conducirte. Pero eso solo ocurre cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Puede que estés sentado aquí y digas, nunca he aceptado a Jesús, nunca lo he hecho Señor de mi vida. Tal vez has estado viniendo a la iglesia durante semanas y estás como, no estoy muy seguro, pero hoy es el día de la salvación. Dios te está trayendo y tú dices, ¿sabes qué, pastor? Quiero entregar mi vida a Jesús esta mañana.
Si es ese tu caso, quiero que hagas esta sencilla oración conmigo esta mañana mientras oramos todos juntos. Ora esto. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, por resucitar y porque estoy poniendo tu espíritu en mí. Un nuevo espíritu. Señor, hazme una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. Entrego mi vida a Jesús para estar en relación contigo, para seguirte desde este día. En tu precioso nombre te lo ruego. Y todo el mundo dice, amén. Vamos, ¿podrías aplaudir y darles la bienvenida al reino de Dios y celebrar este nuevo espíritu del nuevo nacimiento? Quiero invitar a tu pastor del campus a que venga y te dé algunos pasos a seguir. Pero te amamos, te bendecimos y te desafiamos esta semana. Sigue pidiéndole a Dios las montañas en tu vida. Amén.